Pero ¿cómo evitar ser juzgado? Esa es la gran pregunta de esta mañana y quiero que penséis y que me contestéis. ¿Cómo evitar ser juzgado? Vale, no juzgarse a sí mismo para tampoco juzgar a los demás. Es algo que tenemos que entender cómo hacerlo, ¿no? Solamente la idea es esta, ¿no? Que si yo hago realmente que de toda forma me van a juzgar, por ello es mejor que me juzgues a mí mismo para que no siga haciéndolo. También estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea que, pero no se debe uno juzgar equivocadamente, digamos, de forma enfermiza, ¿no? Juzgar por juzgar y menospreciarse a sí mismo según todo lo contrario de lo que Dios aconseja, ¿no? Vale, pues esto creo que nos da alguna idea, ¿no? Y podemos seguir. Así que yo voy a decir eso, lo que ha dicho María, muy sencillo. No hagas nada para merecerlo. Así que es muy sencillo. O sea que no mates, como dicen los 10 mandamientos, no cometas adulterio, como es nuestro tema hoy. No des falso testimonio, también es un tema concretamente. O sea que no mates es un tema, adulterio, no dar falso testimonio en contra de tu prójimo, que es el antiguo pacto, y lo digo así porque realmente este antiguo pacto no es vigente. Si alguien quiere saber más sobre ello, que me pregunte. Pero es un viejo pacto que incluye, por ejemplo, el guardar el séptimo día, que es el sábado, como un día especial, y esto hoy no es vigente, aunque todos los demás mandamientos lo son. Pero estamos en un nuevo pacto diferente, estamos bajo la ley de Jesucristo y vamos a ver que no es menos, sino más bien más de lo que Jesús nos pide a nosotros. También muy evidente, Romanos 13, ¿quieres liberarte del miedo a la autoridad? O sea que hay gente que dice, bueno, es malo tener miedo a la autoridad, es malo tener miedos en la vida, pero claro, es bueno también tener miedos, porque si no tengo miedo, yo cruzo aquí la carretera como me da la gana y me atropellan. Yo hago cosas que luego me juzgan por ello porque realmente no son correctas. O sea que hay que saber justo tener miedo a lo que hay que tener miedo para no tener miedo, precisamente. Como dice aquí, ¿quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno, haz lo correcto y tendrás su aprobación. Pero ¿qué podemos aprender en todo esto de la vida de Jesús? Porque yo quiero que tengamos una cosa muy clara esta mañana, que la Biblia dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Dios habló de muchas maneras a este mundo, por la creación, por la historia de Israel, por ejemplo, que ahora mismo estamos también viendo lo que ocurre en Israel y lo que ha ocurrido en el pasado reciente. Es también parte de cómo Dios se manifiesta, en nuestra conciencia se manifiesta, por la Biblia se manifiesta, por el viejo pacto y por el nuevo pacto. Pero también dice que ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos hablando en la persona de su Hijo, porque su Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Y si queremos conocer a Dios y queremos evitar ser juzgados por Él, conozcamos a Jesucristo, evitemos que Él nos juzgue, porque entonces Dios no nos va a juzgar. ¿Me explico? Así que es muy importante conocer a Jesucristo. Y por eso estamos estudiando el Evangelio de Juan. Por eso, porque allí nos revela Dios quién es Él a través de su Hijo, que se ha hecho uno de nosotros para que conozcamos a Dios. Pues por eso no entiendo sinceramente las personas que se aburren leyendo el Evangelio de Juan, que se aburren estudiando la guía de Juan, se aburren de las predicaciones sobre Juan, pues tendrán un gran problema con Dios, porque no aman a Dios. El que ama a Dios está entusiasmado de conocer más de Jesucristo. Creo que es así de lógico, ¿no? Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Esto es el problema. Muertos en delitos y pecados. Por la naturaleza pecaminosa, separada de Dios, del Dios vivo, de la vida eterna. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Hundido en el pecado, esclavo del pecado. Así estábamos nosotros antes. Y por esto
estábamos como estábamos. Pero ya no. Y Dios nos dio vida en unión con Cristo. Unión con Cristo. Trae tu piedra a la cruz, simbólicamente. Tráela, tu piedra, a la cruz. Demuestra que evitas ser juzgado. En los 3 sentidos que te he dicho. En que has creído en Cristo Jesús y has evitado ser juzgado por tus pecados. Estás salvo de la condenación eterna, porque Cristo perdonó todos tus pecados. Ya no tienes que ser un hipócrita y tirar piedras a los demás para que te sientas mejor persona juzgando a los demás. Es lo que hacen los hipócritas. Por eso tenían piedras, por eso trajeron a la mujer. Y además querían quitar de medio el que más le acusaba por su forma de vivir, que era Jesucristo. Simplemente la vida de Jesucristo les condenaba. Su forma de ser, su amor, su paciencia, su sabiduría, sus palabras, sus no decir, no estar de acuerdo en ciertas cosas y traer un cambio radical. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Demuestra que evites ser juzgado también, que realmente has entendido, huyo de la fornicación, huyo del adulterio. Hombre, mujer, niño, joven, jovencita, los que seamos, confía en aquel que ha estado ahí clavado, confía en aquel que ha resucitado a los muertos, confía en aquel que está a la diestra de Dios, que intercede por mí, que ha mandado el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en mí y Él es el poder en mi vida para evitar ser juzgado cada día.